Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Excelente bienvenida tengan todos ustedes. En esta ocasión, el equipo de Intensamente se une a Derechito a la Verdad. En esta ocasión hablaremos acerca de los riesgos de trabajo. Para esta ocasión, todo el equipo tenemos la temática de lo que es Intensamente. Nos acompaña con su grata presencia la licenciada María Isabel Juárez Soto, para la que pido fuertes aplausos. También tenemos hoy en el estudio a la licenciada Sandra Paola Juárez Jiménez. Y por supuesto, pero no menos importante, nuestra amiga la licenciada Andrea Tobar. Y su servidor, Josbiel Terán Escobedo. Claro que sí, en esta ocasión abordaremos 4 importantes subtemas. Dentro de esos 4 importantes subtemas, contamos con el subtema 5.1, que se titula Concepto de riesgos de trabajo, accidentes y enfermedades del trabajo. El 5.2, incapacidades por riesgos de trabajo. Y el 5.3, derechos e indemnizaciones. Además, el 5.4, obligaciones del patrón, la indemnización patronal, la irresponsabilidad, el siniestro producido y excluyente de responsabilidad. Para ello me es grato que ustedes nos estén acompañando también y escuchen este 5.º episodio de Derechito a la Verdad, que sin duda hemos venido trabajando de la mejor manera. Y creo que todos los temas que hemos abordado han sido de gran utilidad para ustedes. A continuación comenzaremos introduciéndonos al primer tema, que se titula Concepto de riesgos de trabajo, accidentes y enfermedades de trabajo. Para lo cual cedo la palabra a la licenciada María Isabel Juárez Soto. Adelante, licenciada. Hola, un gusto estar nuevamente en este lugar. Bueno, como concepto, pues no lo tengo muy bien definido, pero sí te lo podría explicar de otra manera. Aquí nos dice que el empleado tiene el derecho de que el patrón le dé como tal medicamentos cuando existe algún tipo de accidente dentro de la empresa. Aquí podemos ver muy claramente un ejemplo, ¿no? Pues hay una persona en un área de construcción. Aquí pues existen demasiados riesgos, hay que tener mucho cuidado con todos los instrumentos que estamos dando a nuestros trabajadores, porque pueden existir problemas de que se caiga o cosas así. Por eso es necesario los guantes, el casco y todo lo demás que viene con ello. Por lo tanto, si llega a tener un tipo de, por ejemplo, se pica un dedito con un teclado, teniendo los guantes, nosotros estamos en la obligación como patrones de darle ese tipo de ayuda o el botiquín para sanarle un curita, que el alcohol para que no se infecte dicha herida. Excelente aportación, licenciada. A ver, quiero escuchar si alegría nos quiere decir algo, o miedo nos quiere decir algo más, tristeza. No sé si tengan algo que aportar a todos aquellos que están sintonizándonos en este momento en Derechito a la Verdad. Claro que sí, José. A mí me gustaría participar dando el concepto. El artículo 473 de la Ley Federal del Trabajo expone que riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades a las que está expuesto el trabajador en el ejercicio o por motivo de trabajo. En la actualidad, los trabajadores y desde el tiempo en que existe el trabajo están expuestos a un conjunto de riesgos y de enfermedades que pueden afectar tanto su estado físico como su estado mental y emocional. Es por eso que se empezaron a crear entidades para asegurar, para prevenir estos riesgos de trabajo y que la productividad sea más alta en las empresas. Y claro, lo que nos importa es que la calidad de vida de los trabajadores también sea digna, ya que el que no se cuide de muy buena forma este ámbito implica que incremente el ausentismo en el área laboral y que pues los trabajadores no sean respetados en cuanto a los beneficios que se les tiene
aprender a diferenciar lo que es un riesgo y un accidente. Para ello, hay una obra súper hermosa, importante, que debemos de conocer dentro de lo que es el ambiente laboral, y esta es la Ley Federal del Trabajo. Esta nos menciona en el artículo 474 la definición de un accidente. Un accidente es aquella lesión orgánica o perturbación funcional, posteriormente o inmediatamente, la muerte o la delincuencia que puede sufrir algún trabajador dentro del trabajo o en el ejercicio. Esto nos quiere decir que el accidente viene siendo algo muy diferente a lo que es el riesgo de trabajo. Los accidentes lo podemos diferenciar entre enfermedades y algo que puede suceder en el momento en que nosotros estemos laborando dentro de una empresa. Un ejemplo de esto es en el momento en el que existen dos trabajadores, un trabajador de la Comisión Eléctrica y un trabajador de la industria, digámoslo así, que se dedica a hacer baterías. En este momento existen las dos diferencias. En el primero, que es el de la Comisión Eléctrica, el trabajador puede sufrir se puede electrocutar, se puede caer, puede sufrir varios accidentes. Sin embargo, el otro trabajador que trabaja dentro de lo que es la industria de las baterías y todo eso, este puede sufrir radiación. En este momento es un riesgo de trabajo, porque no está presentando lesiones que pudiéramos decir orgánicas, como lo menciona el artículo 474, y que es importante recalcar, nos dice que no importa el lugar ni el momento en el que se presente este tipo de situaciones. Este tipo de situaciones pueden presentarse fuera y dentro de lo que es la empresa, en el momento en el que el trabajador se traslada hacia su trabajo. En ese momento se convierte en un accidente de trabajo. Licenciada Andrea, ¿qué nos puede comentar acerca de esto? Bueno, pues serán consideradas enfermedades de trabajo, pues las que determine la ley y la actualización que realice la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, por lo que la Ley Federal de Trabajo determina muchas enfermedades y pues una de ellas es la dermatosis, porque es un conjunto de enfermedades de la piel. También se consideran las enfermedades del trabajo, intoxicaciones, enfermedades provocadas por parásitos, hongos, bacterias y virus, que pues en las industrias agropecuarias pues, es muy común ver pues que las personas tienen enfermedades por tétanos, que pues se botan y sufren esta enfermedad. También consideran al cáncer, al asma, a la tuberculosis, a la neurosis, pues entre muchas otras como respiratorias o oculares. Perfectamente. Ustedes que nos están escuchando, ¿qué tipo de situación se les ha presentado? ¿Un riesgo o un accidente? Piénsenlo muy bien. Para ello debemos de seguir escuchando este gran podcast, que es el que nos ayudará a poder defendernos dentro de lo que es una empresa. Nosotros debemos de saber que es importante estudiar esta ley dentro de lo que es el ámbito laboral. Ahora pasaremos al segundo subtema, que se titula Incapacidades por riesgos de trabajo. Dando una introducción a este gran subtema, podemos decir que existen o se derivan de estas situaciones como lo son riesgos, enfermedades y distintas situaciones como son los accidentes, se derivan lo que son las incapacidades por el riesgo de trabajo. Licenciadas, ¿qué me pueden comentar acerca de esto? Licenciada Isabel. Hola, bueno, aquí hay un punto muy importante en el cual me gustaría platicarles un poco más. Existe una incapacidad temporal. ¿Esta qué quiere decir? Que habrá un tiempo determinado muy corto. Será por lo menos de 1 a un mes y medio. Aquí podemos ver un ejemplo sencillo. Como sabemos, lo del COVID estuvo muy sonado en este tiempo, por lo cual una gripita ya espanta a muchas personas y mejor te ponen a descansar. Allí empieza un ejemplo de que alguien empieza a tener esos síntomas, dolor de
una de las personas puede detectarlo y por miedo a ser infectado o el miedo de tener el COVID, mejor lo podrías, le podría decir a su gerente o al administrador que está a cargo de él que cierta persona tiene ciertos síntomas y que mejor le den un descansito, ¿no? Para evitarse problemitas. Y es aquí donde la persona pues se va a una incapacidad temporal, se va a su casita, que se mejore, que nos aseguremos de que no sea para nada COVID, que sea solamente una gripa o una simple resaca. Y hasta aquí podemos ver este ejemplo. Perfecto. Licenciada Andrea, ¿qué me puede comentar acerca de esto? Como lo mencionó Isabel, también hay una incapacidad permanente total, que bueno, esa es la pérdida de facultades o aptitudes de una persona que le imposibilita pues, desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida. Pues un ejemplo muy claro podría ser que una persona se pegue muy fuerte en la cabeza o tenga alguna enfermedad y le den cirugía y pues no sé, le ponen más oxígeno, entonces por lo cual quedaría en un estado vegetativo, que pues obviamente eso no le permitiría seguir trabajando nunca, porque pues puede abrir los ojos, pero pues no puede hablar ni moverse, por lo que pues, pierde sus facultades y aptitudes, a lo que es imposible que vuelva a desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida. Perfecta aportación, aunque todos aquellos que nos están escuchando se preguntarán ¿y cuáles son todas aquellas enfermedades que nosotros podemos reclamar? Para ello, si ustedes se dan el tiempo de poder indagar cuáles son ese tipo de enfermedades y de saber a qué ramo pertenecen, lo encontrarán en la Ley Federal del Trabajo, en esa misma obra que les mencionaba anteriormente. Son más de 150 enfermedades que nosotros podemos reclamar y que podemos decir que tenemos derecho a lo que es reclamar la incapacidad que nosotros presentemos. Licenciada Sandra, ¿qué me puede comentar acerca de eso? A mí me gustaría agregar algo que se nos está pasando y es bastante común en el ambiente laboral actualmente. El artículo 475 nos expone que una enfermedad es el estado patológico derivada de la acción continua que tiene origen en el trabajo o en el área en donde el trabajador se ve obligado a prestar sus servicios. El día de hoy existen, claro, muchas enfermedades físicas que pueden causar impacto en los trabajadores. Es cierto que un accidente de trabajo causa impacto y una pérdida inmediata para la empresa y una afectación a la familia bastante profunda. Más en cambio que nos está pasando algo que hoy en la actualidad es muy común y aunque están prestando un poquito más de atención, siento que no está valorada o analizada como lo es necesario. Existen muchos trabajadores que trabajan el día a día con ansiedad o con trastornos de depresión, con enfermedades mentales, y todo esto deriva prácticamente pues, del ambiente laboral en el que se está desarrollando. Vivimos en una actualidad bastante competitiva y cada día más rigurosa y difícil. Podría decirse que estamos sobreviviendo y estas personas pues, no están viviendo. Es por eso que siento que deberían tener más atención a estas enfermedades que son del día a día y que son muy peligrosas porque se cobran cheque grande conforme los años van pasando. Perfectamente. Todos aquellos que están en este momento, el público que está escuchándonos, ¿algunos de ustedes han sufrido algún tipo de riesgo o accidente? Por allá tenemos a un buen personaje que es el licenciado Bruno. Licenciado Bruno, desde allá, desde su lugar, me gustaría preguntarle, ¿usted dentro de su ambiente laboral ha sufrido algún riesgo o presenta algún riesgo de trabajo o accidente? Muchas gracias, Javier, por la pregunta, por participar. Pues sí, una vez trabajando dentro de un restaurante, no calculé bien, digamos, donde se ponen las bandejas, una bandeja donde se ponen muchos postres, hace cuenta que tenía un peso en el cual si te dejabas caer o no agarraba la charola porque estaba muy caliente, pues o tiraba la charola o se te venía encima o te podías quemar. Entonces, yo sufrí un accidente, se podría decir, de ese estilo. Había agarrado una charola que nunca me dijeron sacar los dedos, pero no me dijeron que estaba caliente, que había salido del horno recientemente. Pues
Exactamente, que esa es una de muchas situaciones que se pueden presentar en la vida laboral. Ahora les quiero preguntar a todos ustedes, ¿lo que el licenciado Bruno sufrió es un riesgo o es un accidente? ¿Qué es? ¿Se lastimó? ¿Tuvo una lesión orgánica? No, es un riesgo porque estuvo a punto de quemarse. Es un riesgo porque no se logró quemar. Afortunadamente logró tirar la charola que tenía el ingrediente caliente o algo así. Entonces se logró salvar de esa situación. Por eso es importante que nosotros sigamos escuchando derechito a la verdad para que aprendamos más sobre estos temas. Ahora vamos a darle continuidad y muchas gracias, licenciado, por su participación. Un aplauso para el licenciado. Continuamos con el tema 5.3, que se titula Derechos e Indemnizaciones. Para ello cedo la palabra a la licenciada María Isabel Juárez Soto. Adelante, licenciada. Claro, gracias. Bueno, aquí podemos observar también algo muy importante. Conforme al ejemplo que estamos dando anteriormente, ¿sabías que si las indemnizaciones por riesgo de trabajo que se produzcan incapacidad se pagan directamente al trabajador? Sí, si dentro de la empresa sucedió algo que no debía de suceder, el patrón tiene la obligación de pagarle directamente al trabajador. Quiere decir que estará a cargo de darle la hospitalización, el medicamento y aparte pagarle el sueldo que él debe de tener en el tiempo en el que se está recuperando. Aquí un ejemplo, como ya lo acaban de decir, pues hubo un peligro en la mano, no fue muy grande, pero llegase a ser, me puedo imaginar un riesgo autovehicular cuando vas a entregar cierto tipo de paquetería, ¿no? Vas a entregar, digamos, pantalones, y en ese transcurso te sucede algo riesgoso, un choque, y empieza que toda la ambulancia, que estoy muy mal, no me responden las piernas. Aquí, ojo, peligro en alto. ¿Por qué? Porque ya tenemos, los patrones, la obligación de pagarle a todos los recursos y toda la hospitalización de porque sufrió un accidente demasiado grande, algo que pues no estaba al alcance de nuestras manos o no estaba pues en la ruta, porque pues, nosotros no, como patrón no dijimos, no, pues chócalo, que ya no trabaje. Es obvio que no, fue un accidente y aquí nosotros podemos ver claramente este ejemplo. Perfectamente. Licenciada Sandra, quiero escucharlo de usted y se nos puede comentar acerca de este tema. Muchas gracias, Jorge. Mira, hay algo importante que debemos saber todos nosotros como futuros o ya trabajadores. El artículo 475 bis nos expone que es responsabilidad del patrón la higiene, la seguridad y la prevención de estos riesgos de trabajo. Esto infiere, en otras palabras, para empezar, que el trabajador tiene la responsabilidad de afiliarnos a un seguro. El más común pues es el IMSS. Si nosotros no estamos afiliados no podemos reclamar esos derechos. Es por eso que es importante que apenas entremos a trabajar exijamos nuestro derecho al trabajador para que nos afilien al IMSS y así, en caso de que esperemos que no, un aparatoso accidente o una enfermedad después con relación al trabajo, podamos reclamar los beneficios que por derecho nos conviene, que es atención médica, medicamentos, en casos ya más graves, pensiones de por vida o indemnización. Es muy cierto todo eso que menciona la licenciada. Como anteriormente lo hemos estado viendo en episodios anteriores, nosotros sabemos que todo eso viene o puede estar estipulado dentro de lo que son los contratos. Y es importante que nosotros desde ese momento en el que empieza la relación de trabajo hacia una empresa o con alguna persona, nosotros debemos de poner o debemos de saber bien qué es lo que ellos nos ofrecen y qué es lo que nosotros debemos de tener por derecho. Nosotros también debemos de ser conscientes que para que todo esto suceda debemos de estar siempre aprendiendo sobre el tema del derecho laboral, que es un tema súper importante que nos ayudará a la mayoría o más bien a todos los que estamos aquí escuchando el episodio de Derechito a la Verdad.
Pero ahora cedo la palabra a la licenciada Andrea Tobar. Bueno, pues si llegara el trabajador a sufrir un riesgo de trabajo, pues tendrá todo el derecho a asistencia médica y quirúrgica. Por ejemplo, la ley considera en la enfermedad, cataratas o radiación que pues el único tratamiento eficaz para tratarla sería la cirugía, el cual pues tiene todo el derecho de que se le dé el servicio, ya que pues está expuesto a radiaciones en su trabajo o por cualquier enfermedad o accidente que pueda llegar a tener el trabajador, tiene todo el derecho que se le otorgue asistencia médica. Exactamente, eso también viene estipulado en el artículo 487 de la Ley Federal del Trabajo, en el título 9, en donde nos dice que el trabajador tiene derecho a la hospitalización dependiendo del riesgo de trabajo que pueda llegar a sufrir. Además, tiene derecho a que se le brinden los medicamentos necesarios que pueda llegar a necesitar. Eso dice la fracción tercera del artículo 487 de la Ley Federal del Trabajo. No sé si alguien más de las licenciadas que me acompañen quieran concluir algo sobre este tema o me darían ese permiso para poder continuar con el subtema 5.4. Adelante, licenciadas, o alguien quiera comentar más a todos aquellos que nos están escuchando. Ok, excelente. Por último tenemos el subtema número 5.4, que nos habla acerca de las obligaciones del patrón, la indemnización patronal, la irresponsabilidad, el siniestro producido y excluyente de responsabilidad. Ahora sí, aquí en este subtema podemos notar que obligación suena algo así como que los patrones deben de tener miedo y todo eso. Realmente es así, porque ellos no están, por decir así, exentos de lo que son las obligaciones, pero también tienen derechos, y que en este subtema los vamos a ver. Ahora quiero ceder la palabra a la licenciada Sandra. ¿Qué me puede comentar acerca de este subtema? Mira, investigando sobre esto, encontré un punto que me parecer en México es bastante común y hasta lo tenemos muy normalizado. El artículo 489 de la Ley Federal del Trabajo, en su fracción 1, expone que no libera de su responsabilidad al patrón que el trabajador implícita o explícitamente asuma el riesgo de trabajo. Muchos nos hemos encontrado en la situación de que entramos a trabajar o incluso vamos a subir a algún lado o a dar algún servicio, nos hacen firmar de que tú sabes a lo que te tienes, después no te quejes. Gran error. Es por eso que es muy importante que sepan sus derechos. Ninguna persona, ningún patrón, a nosotros como trabajadores nos pueden decir, es que sabías lo que venía, pues no te puedes quejar. Está en nuestros derechos de exigir, aunque nosotros sepamos o no el riesgo de trabajo que puede haber en el ambiente en el que nos vayamos a desarrollar. Que nosotros desconozcamos este tipo de cosas desmejora en gran medida la calidad de vida y la productividad del lugar en donde sea que estemos. También yo siempre les voy a hacer énfasis en que por favor conozcan sus derechos mínimos los de trabajadores, porque todos vamos a ser patrones o trabajadores. Entonces es muy importante que sepan esta cosa. Muchas gracias por esa aportación, licenciada. Licenciada Andrea, quiero escuchar a usted y quiero que me comente algo acerca de este sistema. Bueno, pues el patrón también queda exceptuado, pues si la incapacidad es el resultado de alguna riña o intento de suicidio pues del trabajador, porque pues el patrón no se hará cargo, ya que pues, el trabajador no se está comportando de la manera adecuada en horas laborales y mucho menos si está siendo violento, pero pues el patrón sí tiene el derecho de brindar el primeros auxilios y de trasladarlo a su domicilio o a un centro médico si es que lo llegara a necesitar o en caso de suicidio o que fuese lastimado por alguna pelea. Es cierto todo eso que mencionan, y eso también va de la mano con lo que es el artículo 488. Este artículo nos menciona que el patrón no siempre va a estar condicionado a cumplir ese tipo de acciones. El patrón queda exceptuado de estas obligaciones, nos menciona este artículo, en los casos, por ejemplo, en la fracción número 1, cuando el trabajador
se le presente este tipo de situaciones o accidentes y esté en estado de embriaguez. Hay que ser muy tolerantes y muy... hay que guardar esto, hay que aprender esto de memoria, todos aquellos que nos están escuchando. Que no siempre se nos van a dar esos derechos antes mencionados en el artículo 487. Porque en este artículo 488 nos dice que puede llegar a quedar exceptuado de todas estas obligaciones el patrón. Y esto sucede, como lo comentaba también la licenciada Andrea, cuando hay una riña o cuando el trabajador está en estado de embriaguez. Así que si ustedes están tomaditos, se fueron de fiesta o algo así y sufren de algún accidente, en este momento, desde este momento, ustedes perderían la mayoría de estos derechos que tienen dentro de lo que es el ámbito laboral. Licenciada Isabel, ¿qué nos puede comentar acerca de este tema? Bueno, tocando el mismo artículo, el 448, fracción 2. Aquí hay algo muy interesante que en lo particular me da muchísima gracia, ya que como sabemos, bueno, el artículo dice que el patrón queda, ahora sí que se limpia las manos si este ocasionó el problema o se reunió con alguien para ocasionar algún tipo de accidente para que pues, el patrón se hiciera cargo de ellos. Y aquí muy importante, mucho ojo con aquellos mañositos que quieren que todo se les dé de fácil y pues con uno que otro movimiento pues ya se les dé un dinerito. Aquí un ejemplo pues de mi imaginación, la verdad yo no sé si llegase a pasar cómo somos los mexicanos, ¿verdad? Pero por ejemplo, que tú te reúnas con unos amigos del trabajo, llámese el trabajo que sea, pues empiezan a pues planear algo en contra del patrón, por decirlo así, para que éste salga afectado. Y pues estos casos pueden suceder muchísimas veces cuando ya tienen hasta el gorro a los trabajadores porque los patrones están exigiendo y aquí y allá. Y pues estos dicen, no, ¿sabes qué? Mejor hagámosle algo. Y chalala, se arma un plan maléfico, por decirlo así, y se lleva a cabo. Si el patrón se da cuenta de esto, de que fue un plan y que no fue un accidente en realidad, queda libre y realmente la responsabilidad queda para los otros y incluso puede existir una sanción o ir hasta el despido. Y aquí mucho ojo con aquellos que quieran afectar al patrón porque también tiene a sus ojos en los trabajadores, no crean que nada más todos están contra él. Mucho cuidado con aquellos que se acercan mucho para decir, oye, ¿qué estás haciendo? Porque siempre son los que están a los oídos del patrón. Muy buena aportación, licenciada. Y es cierto, hay que tener mucho cuidado. Lo estamos recalcando para que ustedes tengan esa precaución y no al ratito quieran pensar que todo aquel accidente que ustedes tengan pueda ser obligación del patrón ofrecerles estos derechos. Hay situaciones en las que estos derechos quedan exceptuados por parte del patrón. Pues bien, hemos tratado temas importantísimos dentro de este quinto episodio de Derechito a la Verdad. Estos temas pues relacionados con lo que son los riesgos. Estos riesgos incluyen también accidentes, incluyen obligaciones del patrón, incluyen excepciones en las situaciones o en los momentos en los que los trabajadores no pueden exigir de manera correcta este tipo de derechos debido a las situaciones en que se presentan que no son tan adecuadas para exigir. Hemos también visto las incapacidades, la incapacidad temporal, la incapacidad permanente parcial y la incapacidad permanente total. Estas tres incapacidades, que cada una son la pérdida de facultades y aptitudes del trabajador para realizar una o varias actividades dentro del ambiente laboral. La última pues es la permanente, donde de plano el trabajador no puede realizar ningún tipo de trabajo y por lo tanto pues queda exento de trabajar y no puede solicitar ni siquiera ese trabajo para poder pues laborar y todo ese tipo de situaciones. ¿Alguien de las licenciadas que quiera empezar a concluir este subtema? Licenciada Sandra, ¿la escuchamos? Claro que sí, Jorge. Después de la vasta investigación que se llevó para realizar este podcast, llegué a la conclusión de que, con los trabajos anteriores, llegué a la conclusión de que la ignorancia es nuestro peor enemigo.
Más en cambio, es importante que nosotros tengamos en cuenta y aprovechemos estas actividades para que podamos nosotros reclamar nuestros derechos y nuestros beneficios y que también, ojo, no nada más es pedir, también conozcamos nuestras obligaciones para crear una comunidad sana y una convivencia mejor, porque las futuras generaciones las tienen bastante duras y seguimos en las mismas, pues nada va a cambiar. Es por eso que ustedes, como estudiantes y futuros trabajadores o patrones, no se dejen. Mi consejo es quéjense y hagan todo lo posible por valer sus derechos y llevarse lo más importante de esas actividades. Muchas gracias. Licenciada, muchas gracias por esa conclusión que usted acaba de dar y ese consejo, sobre todo para todos aquellos que están sintonizando derechito a la verdad. Ahora cedo la palabra a la licenciada Isabel para que nos comente la conclusión de estos 4 temas importantísimos. Muchas gracias, José. Pues ya llegamos casi al último de este gran podcast. Y bueno, realmente hemos aprendido bastante acerca de las cosas que nosotros como trabajadores tenemos a nuestro beneficio. Porque hay muchas ocasiones en que los patrones van a decir, ¿sabes qué es tu problema? Yo no me meto, pero no. Debemos de tener bien en cuenta cuáles son nuestros derechos, cuáles son las obligaciones que él tiene con nosotros por si nos llega a pasar algún tipo de riesgo dentro de la empresa. Porque fuera, pues obviamente no es muy factible o no es muy realizable, a menos de que, como lo mencionaba en el ejemplo, ¿no? Pues eres un repartidor que pues sufrió un accidente. Ahí, por supuesto que entra esta obligación del patrón hacia nosotros. Debemos de tener en cuenta también que no debemos de ser pues malos entre todos, de decir pues que vamos a echarla contra alguien y que lo despidan, no. Debemos también tener muy en cuenta lo que es la indemnización, o sea, tener claramente con todo lo que ya hemos escuchado anteriormente, qué significa realmente la indemnización y qué podemos hacer con respecto a eso, que es temporal, como lo comentábamos anteriormente, porque hay definitiva, por ejemplo, llegar a un estado de coma porque te caíste desde algún lugar alto y ya de plano pues ya no puedes dar tu labor. Hasta ahí es lo que puedo concluir de este gran podcast. Muchísimas gracias por esa conclusión tan valiosa, licenciada. Ahora cedo la palabra a la licenciada Andrea Tobar. Queremos escuchar a la licenciada y qué nos puede concluir acerca de estos 4 importantísimos temas. Sobre estos 4 temas abordados son sumamente indispensables para todas las personas, ya que pues en algún momento de nuestra vida trabajamos y es importante conocerlas para poder defendernos de alguna injusticia o pues al menos tener siempre presente y saber que las leyes de trabajo en México nos protegen nuestros derechos pues, de todos los trabajadores y pues cada que trabajamos siempre estamos expuestos a algún riesgo de trabajo, como lo que es muy indispensable que cuidemos nuestra forma que hacemos nuestras actividades y pues de cumplir las medidas preventivas de seguridad y higiene para tratar de evitar estos accidentes y pues cuidar nuestra salud. Muchísimas gracias. Eso más que nada un consejo también para todos aquellos que nos escuchan. Hay que tener mucho cuidado al momento de realizar las actividades. Hay que también, desde el primer momento en que sepamos sobre qué trata el trabajo, sobre qué trata la labor que nos están encomendando a realizar, hay que determinar un análisis exhaustivo de todas las situaciones que podamos llegar a presentar. ¿Qué nos conviene, qué no nos conviene? O sea, no por el hecho de que nos paguen más, debemos de dar completamente la vida a ese trabajo. Debemos analizar cada una de esas situaciones y tener en cuenta que ante todo debemos ver primero por el bienestar de cada uno. Muchas gracias a todos aquellos que estuvieron sintonizándonos en este programa de Derechito a la Verdad y pues hemos llegado al final de este 5º episodio. Esperamos vernos en el próximo episodio de Derechito a la Verdad y hasta la próxima. Muchas gracias.